En este nuevo Fuera de Juego hablamos de todo. Hoy nos metemos igual a hablar del Fútbol Club Barcelona, equipo que también ya nos dejó dos muestras, Barak, de lo que ha sido, lo que pretende ser en esta segunda temporada con Hansi Flick, dos muestras muy dispares por las condicionantes del primer partido, en el que se queda muy temprano su rival con 9 futbolistas, pero muy parecidas también a la hora de encontrar que al Barcelona lo que se le cerraron fueron espacios. ¿Cómo se describen los primeros 180 minutos de fútbol del Barça en esta segunda temporada de Flick? Un poco con las diferencias que vamos a ir enlistando seguramente en los siguientes minutos, un poquito, en conclusión, más de lo mismo. Y más de lo mismo es excelente, ¿no? Para el Barcelona, tomando en cuenta de dónde viene. Más de lo mismo, ¿por qué? Porque vimos varios partidos, no estoy hablando de los partidos en los que realmente el Barcelona voló la temporada pasada, que no fueron pocos, sino aquellos partidos que se le complicaron y en aquellos partidos en los que tenía ciertas certezas que aún están ahí. Claro, ya no está Íñigo, habrá que hablar de ello. Está por verse en cuanto al aparato en el medio campo, cuál va a ser el futuro de Cazador, de Fermín, etc. Las grandes certezas del Barcelona han sido y siguen siendo en estos 180 minutos el nivel de futbolistas como Lamine Yamal, como Cubarsí, que te desatascan, uno saliendo con la pelota y el otro en los últimos metros, cualquier asunto complicado del Barcelona. Mantiene lo que parecía solamente un buen momento de forma Ferran Torres, es un jugador que puede seguir siendo confiable. Rafinha está obviamente por destacar en la inmensidad que lo hizo la temporada pasada, y dejo lo último para el gran referente y muchas veces el más olvidado, ¿no? Al que acudimos en último lugar cuando debería ser el primero, y es Pedri. Más allá de la pintura fresca que todavía queda, ¿no? Tras su gol y su inmensa actuación hace un par de días, Pedri es realmente el común denominador de todos los éxitos que ha tenido el Barcelona, desde antes que se lesionara incluso, ¿no? Desde antes que llegara Hansi Flick a cambiar la historia moderna del Barcelona, porque iba realmente a pique y ha recuperado la ilusión, de la mano siempre de un Pedri que desde el primer pie que puso, llegado de Canarias, en aquel Barça, primero de Koeman, después de Xavi, ha demostrado que es un futbolista con el que te puedes apoyar siempre. Y vamos, la gran bendición que tiene el Barça, más allá de lo obvio que es Lamine Yamal en los últimos metros y desatascando cualquier partido, es tener esa referencia de Pedri a la hora de recuperar pelotas y a la hora de distribuirlas como nadie. Lo mismo para vos, Alex. De las características de la temporada pasada, las de ahora persisten aquellas en las que por el estilo de juego se va a meter siempre en la misma situación, y es que deja muchísimo espacio a la espalda de los centrales. Hablaba recién hace un par de días con Andrés Iniesta en torno a esta visita que van a hacer los Barça Legends a Monterrey contra Tigres, en un partido que reúne vieja gloria del Barcelona contra vieja gloria del conjunto regiomontano. Me decía Andrés Iniesta que le encanta la osadía con la que, y viéndolo desde la perspectiva de un prospecto entrenador, como es Iniesta, la osadía de Flick para llevar el equipo tan adelante asumiendo los riesgos que asume. Pero eso se puede trabajar, me dice. ¿Cómo se puede llegar a trabajar? No la osadía, sino reducir el riesgo. Porque evidentemente Levante le clava el primer gol, por ejemplo, con 24 toques en todo el partido, no en ese gol. Había tenido 24 toques de pelota antes de marcar el primer gol. No es un equipo que quería tener el balón, era un equipo que quería tenerlo con el Barça dejando metros a la espalda de sus centrales. ¿Cómo se minimiza el riesgo? ¿Cómo se trabaja para minimizarlo? Con la vigilancia ofensiva, es decir, estar preparado, o sea, saber dónde colocarte cuando estás atacando, mientras tu equipo tiene la pelota, pero estar ubicado, sobre todo los defensores, en la mejor posición posible para, en el momento en el que la pierdas, o dar ese pasito adelante para achicar y para dejar a tu rival en fuera de juego, o para anticipar, o para estar mejor ubicado después de pérdida. Y aquí hay un pequeño matiz respecto al año pasado. El año pasado los dos laterales del Barça eran muy largos. Tanto Balde, que era el que te daba toda la amplitud y profundidad y permitía que Rafinha fuera por dentro, como Jules Koundé, que muchas veces doblaba a Lamine Yamal para generarle un poquito más de espacio y para llegar él mismo a dar el último pase, el último centro desde la línea de gol prácticamente. Este año está jugando Eric García y tiene una explicación. El Barça tiene que prepararse mejor para esa pérdida de balón con Araujo y sobre todo con Cubarsí
a perfil cambiado, que para defender es muy complicado, y la prueba es el gol del Levante, como el delantero va por su costado natural, que es la derecha, y como Cubarsí no es zurdo, él le ataca por el costado en el que más difícil es defender. No solamente es tu pierna buena para pasar el balón, sino también es tu pierna buena para taclear. Y eso lo tiene que trabajar el Barça. Entonces, en ataque ahora, el Barça tiene un muñeco menos. O sea, el año pasado lo que era Koundé doblando y pasando constantemente a Lamine Yamal, ahora es Eric García, que se queda mucho más cerca de Araujo y se queda mucho más cerca de Cubarsí para estar un poquito más arropados y para estar mejor preparados tras la pérdida. Ese es el primer matiz que le veo al Barça esta temporada y que está relacionado también con la salida de Íñigo Martínez, que era el que cuadraba milimétricamente el momento en el que dar el paso adelante y el que te daba toda la seguridad defensiva que no te pueden dar por sus características ni Araujo ni Cubarsí, que todavía es muy joven. El Barça, Rodri, bueno, ya sabemos los problemas que tiene, no nos vamos a meter en el tema de los problemas que tiene, pero para salir de ellos necesita desprenderse todavía de algunos futbolistas. Y Fermín es uno de los primeros que suena. Curiosamente, Iniesta, en esta misma charla, le pregunto por los futbolistas a los que a él le llaman la atención en el Barça. Y uno podría pensar, es más, les pregunto a ustedes, dirían, porque uno lo ve incluso en la cancha, dice, el que más se parece a cosas que hacía Iniesta en la cancha es Pedri. Quizá que ha surgido también en la cantera, un futbolista que tiene ese corazón y es bastante más aguerrido. Gavi, Iniesta, el primero que menciona en la charla que tuvimos, era Fermín. Wow. Y es que, fíjate, Fer, que Iniesta siempre ha sido muy modesto. Tema... ¿Decíais? No, que siempre ha sido muy modesto Iniesta. Pero menciona que Fermín le llama la atención, que es Fermín el jugador que él de repente en el que más se fija. Pero porque en el caso de Fermín a mí me parece un jugador que es imprescindible, o sea, y por eso me consta que Hansi Flick no quiere que se vaya al Chelsea y que será una pérdida bastante complicada para el equipo. Primero porque estábamos hablando antes, que lo comentaba Alex, de los muñecos, ¿no? Un muñeco menos aquí y tal, y es que al final el Barça estamos hablando de que va a tener un muñeco menos en defensa como es Íñigo, que para mí es un jugador importantísimo y más cuando hizo aquella dupla con Cubarsí durante la temporada pasada, pero es que el hecho de Fermín es un jugador que sin ser titular indiscutible ofrece muchísimas opciones a Hansi Flick, ya desde una banda, desde el centro, tiene un jugador que creo que es un perfil diferente porque tiene también un disparo muy interesante, tiene gol, que creo que es imprescindible para jugar en línea de tres cuartos hacia adelante en un equipo como el FC Barcelona, y creo que es un jugador muy interesante que es que todavía está en esa fase de crecimiento, y dejar a una joya de la Masía que está en esa fase de crecimiento cuyo techo no conocemos, dejarle ir al Chelsea por mucho que paguen 50, 60, 70 o 40 millones de euros, me da igual, yo creo que es un error y que obviamente tiene que ser una venta forzada por esa situación financiera del FC Barcelona, porque tiene que sacrificar una de sus bazas más importantes, sobre todo en las segundas partes, pero que también puede tener la vitola en un futuro de titular. Y es que si Fermín sigue creciendo y tiene constancia, regularidad, tiene partidos y minutos, estamos hablando de que igual dentro de un par de años es un jugador indiscutible a nivel top mundial que el Barça dejó ir por una situación financiera complicada. Y es la gran pena, y seguramente el gran fracaso de Joan Laporta, tener que deshacerse de jugadores por tema de márgenes salariales. ¿Pero para qué trajo a Rashford entonces? ¿Para? Si el tema es del salario, Fermín acaba de renovar y es uno de los que menos gana en el Barcelona. Si el tema es de salario, ¿para qué trae a Rashford? Que es uno de los que más gana, ¿no? Si aunque son posiciones distintas, a la hora de confeccionar un 11 y aquellos que van a rotar y distribuirse esas posiciones, que son muy poquitas, ¿no? No nos engañemos. Juega un portero, 4 defensas, 2 mediocampistas por detrás de la línea de balón y te quedan 4 puestos. De esos 4 puestos y después te queda uno y ahí entre Dani Olmo, entre Gavi, entre Fermín, entre Ferran Torres y encima traes a Rashford. Es algo que yo no entiendo. Alex, por ese lado quería ir un poco más allá del tema de mercado y fichajes y demás. El otro día también dio un par de mensajes. Hansi Flick puso a Casado cuando el grito afuera era Casado iba a estar en venta y se iría. Y puso, quizá contraproducente para sus propósitos, a Rashford en el lugar de Rafinha, y no tanto por Rashford, sino por poner a Rafinha en la conducción del equipo. El Barcelona se aplastó. O
se arrancó el partido achatado. ¿Tenés la misma lectura? Totalmente. Y yo creo que este va a ser el gran hándicap o la gran prueba para Hansi Flick, gestionar la abundancia y decidir qué perfil de jugador utilizas en cada rol en función del rival que te esperes. O sea, si tú vas a jugar, y yo creo que ese es el gran error, yo entiendo por qué lo hizo, para darle cariño a Casado en el centro de la cancha, para decir, oye, que cuento con todos, no me lo vendáis, ni a este, ni a Fermín, ni al de la moto, y para darle cariño a Rafinha de decir, venga, Rafa, que esta temporada vamos a buscar una evolución y tú también vas a poder jugar por dentro porque para eso te hemos traído a Rashford. No lo veas como un enemigo, sino velo también como alguien que te puede ayudar a tener más versatilidad en tu carrera. Pero dicho esto, si vas a jugar contra el Levante, que sabes o que deberías saber que te va a esperar en 5-4-1 y que va a salir a la carrera, sabes que vas a necesitar finura y sobre todo capacidad de operar en espacios cortos. Por eso es tan importante elegir el perfil, sobre todo del que vaya a jugar por detrás del delantero centro. Normal, si Lewandowski hubiera estado sano de inicio, ese día es para que juegues con Lewandowski, para que ocupe a uno o a los dos centrales y que libere un poquito más de espacio para el mediapunta. Y si sabes que va a estar muy congestionada esa zona, tienes que hacer lo que hizo en la segunda parte. No metes a Rafinha, que Rafinha es bueno para correr al espacio, mete a Dani Olmo, que es el que es capaz de operar ahí en espacios reducidos, que se puede ofrecer, que puede hacer permutas con el punta, mil historias. O mete a Fermín, que te va a morder y que también te añade ese perfil de peligro que decía Rodri en la frontal. Para mí la gran prueba de Hansi Flick va a ser esta. ¿Contra quién jugamos? Vale, ¿qué medio centro necesito? ¿Me viene bien De Jong con las conducciones o necesito alguien que me para ahí? No nos metamos en hipótesis, veamos desde la realidad. El Barça juega contra el Rayo Vallecano. ¿A quién metés? Pues mira, contra el Rayo, al Rayo es un equipo que le tienes que domar. Va a venir del esfuerzo de la Conference también, que eso los va a condicionar, pero el Rayo es un equipo que te va a presionar arriba, que lo tienes que domesticar, que tienes que aguantar un chaparrón de mínimo, llamándote Rayo a la tormenta, pero mínimo 45 minutos, porque es un equipo muy físico y que te va a presionar arriba. Cuando se les acaba la gasolina es otra historia. Entonces, por ejemplo, contra el Rayo, que vas a tener muchos más espacios, necesitas a un medio centro que sepa salir en conducción. Ahí metes a Frenkie de Jong, metes a un Rafinha, ahí sí que puedes permitirte jugar con Rafinha de media punta y meter a Rashford en la banda e irlos intercambiando, porque seguramente el Rayo va a subir mucho a la línea defensiva y vas a poder tirar desmarques a la espalda de la defensa. Entonces, es simplemente eso, es ir ajustando. Porque, Alex, yo en principio pensaría que sería un partido mucho más parecido al segundo tiempo contra el Mallorca, a la primera mitad contra el Levante, bueno, al segundo tiempo contra el Levante también, que le cerró mucho los espacios. Este es el equipo que puso contra el Levante en el Ciutat de Valencia. Sí, a ver, pues entonces, si vas a jugar contra el Rayo, seguramente Eric García va a dejar el sitio a Koundé. ¿Imaginas al Rayo dejándole más espacios al Barça? Eso voy. Sí, porque el Rayo es un equipo que presiona arriba. El Rayo es un equipo, y lo vimos el otro día contra el Athletic Club también, el problema es que tienes que pasar ese mal trago que te hace sufrir el Rayo cuando te va a presionar arriba, que te molesta, necesitas saber capear ese temporal, pero sabes que físicamente el Rayo se va a ir cayendo, se va a ir desbravando, es como abrir una gaseosa. Entonces, yo me imagino una primera parte de desgaste, en el que el Rayo va a ir arriba, y en una segunda en la que ya no pueden, que hay más espacios y que ya que la cosa se estira un poquito más. Por eso necesitas buen pie saliendo desde atrás. Yo no creo que vaya a jugar con Eric García por tercera semana consecutiva, porque si no, en Barcelona, con un Koundé que acaba de renovar, pues alguien va a levantar ya cejitas y tal, pero me espero eso. Buena salida en conducción, Frenkie de Jong, y gente que te pueda correr al espacio. Rafinha y Rashford, por ejemplo.